Y comenzamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a la lectura del Evangelio. El Evangelio de esta mañana es tomado de Mateo 22, versículos 15 al 22, página 1447. El impuesto debido a la autoridad. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados y dejando a Jesús, se fueron. Esto es la palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz sea con cada uno y cada una de ustedes. 21º domingo después de Pentecostés, ya nos estamos acercando al final de este ciclo A. El leccionario, quedan este y 5 domingos más y vuelve a arrancar el año litúrgico con el Adviento. Y así como nos vamos acercando al final, también las propias lecturas nos vamos introduciendo cada vez más en momentos tal vez de mayor tensión en el Evangelio de Mateo. Los capítulos del 21 al 27, que son los que hace 2 o 3 domingos el leccionario nos presenta, nos propone, dan cuenta de Jesús en Jerusalén. Ya Jesús sale de los márgenes y va al centro del poder, entra en esa especie de burla al imperio de Herodes, en el modo que utiliza para ingresar, ingresa a Jerusalén, va al templo y empieza a cuestionar al poder religioso e imperial y político de la época desde el propio centro del poder. Claro, es una unidad de conflicto, de persecución y de muerte, ¿no? Capítulo 27 tenemos la pasión de nuestro Señor y después, bueno, viene todo el testimonio de la resurrección. Jesús está en el centro del poder económico y religioso de la época y crece la tensión con el imperio, pero sobre todo crece la tensión con estos personajes que aparecen en el texto de hoy, que son aliados del imperio, aliados necesarios del imperio, porque son los que necesitan sostener el status quo y por sostener su propio status quo van sosteniendo de alguna manera las maniobras del imperio. Acá, para mantener esa buena condición social que ellos tienen, necesitan que también se sostenga la opresión sobre el pueblo, ¿no? El problema está en la autoridad de Jesús. Jesús llega y habla con autoridad en Jerusalén. Y esa autoridad amenaza la buena condición que tienen algunos para vivir, mientras otros la están pasando bastante mal, ¿no?
son esos vivos de siempre que tenemos en todas partes, ¿no? Que con discursos tramposos, arrogantes y que dan vuelta, ¿no? Terminan sosteniendo estos sistemas que son demasiado injustos y donde la mayoría de la gente queda fuera y unos poquitos quedan adentro y se sostienen entre ellos con estas cuestiones. Esto es un poco en el marco en el que Jesús está planteando su autoridad, ¿no? Jesús ya no está en los márgenes, a esta altura llegó al centro geográfico del poder, a enseñar cómo y en qué direcciones la gente se aproxima a Dios, o es en todo caso que Dios se aproxima a las personas, se acerca a nosotros y a nosotras. Y no lo hace solamente desde un plano espiritual. Nosotros podemos pensar, esto es un plano espiritual, y en realidad lo hace en un plano muy concreto, porque aborda temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la organización social, que tienen que ver con cómo esta pequeña secta judía incipiente que están haciendo de la mano de Jesús va tomando forma en esto de un Dios que se ha hecho parte del humano, se ha cargado del humano, se ha encarnado y ha venido a vivir con nosotros. Entonces el modelo del imperio de Dios que Jesús presenta es absolutamente contrario, diametralmente opuesto, está en las antípodas, podemos ponerle ahí el desigual que querramos del imperio de Herodes. Pero acá, en este mismo ámbito terrenal, no es una cuestión que ocurre de arriba y abajo, sino que es una cuestión que ocurre en este mismo plano, porque Jesús ha decidido venir a vivir entre nosotros y nosotras, asumiendo la carne y mostrándonos cómo es Dios. La manera que tenemos de ver cómo es Dios los cristianos es a través de Jesús, que relee todo lo que es Escritura a partir de esta práctica y su misión, ¿no? Cuando empieza su ministerio. Al menos esto es lo que deja también, en parte, la parábola del domingo pasado, que está inmediatamente anterior a nuestro texto de hoy, en el capítulo 22. El modelo del imperio de Dios se parece a una boda. Recuerden que la boda era usada por los profetas de alguna manera para simbolizar la nueva alianza de Dios con el pueblo, ¿no? La alianza de Dios con el pueblo se utilizaba a partir de figuras como la boda. Esta alianza que nos presenta es una alianza donde todos y todas son invitados, pero hay quienes quieren seguir atendiendo otros asuntos que tienen que ver con sus mezquindades, con sus necesidades cotidianas, con sus privilegios, y al atender esos asuntos se van quedando fuera de la boda. Y al quedar fuera de la boda, bueno, hay crujir y rechinar de dientes, ¿no? Ya esto tuvo que ver con la predicación del domingo pasado, pero para meternos un poquito en el contexto de qué pasa con todo esto. Todo esto para introducirnos al texto de hoy, que es un pasaje que más de una vez hemos leído, lo leímos un montón de veces, que incluso se ha usado para justificar cosas torcidas, torciéndole la voz a Jesús. Hemos dicho a partir de este texto cosas que Jesús no está diciendo en este texto. Se ha justificado, por ejemplo, el abuso del poder, el abuso de los impuestos, el abuso de los tributos, el abuso de lo que sale que una persona con dignidad pueda salir adelante. Es un texto que denuncia de alguna manera las arbitrariedades y que no todos tenemos las mismas oportunidades en el momento de plantarnos ante la vida. Entonces hemos puesto muchas veces, este texto lo hemos puesto muchas veces del lado del poder establecido y no del lado de la voz de Jesús o de la voz de Dios. De alguna manera no hemos reconocido la tensión entre el imperio de Herodes y el imperio de Dios. Ahora bien, la élite religiosa escuchó la parábola del banquete nupcial y se retiran. No confrontan con Jesús directamente, no tienen ninguna confrontación en ese momento, sino que se van a reorganizar. De una manera hacen un repliegue estratégico para reorganizarse cómo van a agarrar a este tipo que habla tan bien, ¿no? Y que además lo hace a partir de metáforas tan interesantes como la parábola del banquete nupcial. La palabra de Jesús tenía tanta autoridad en esto de hablar con propiedad, de hacer sentido en lo común, en lo cotidiano, en destacar el sufrimiento de quienes quedan fuera,
quienes quieren dejar afuera, y señalar a las claras quiénes son los que administran quién entra y quién no, y cómo en el imperio de Dios esto cambia, que es en sus propias palabras donde quieren atraparlo a Jesús, donde pretenden ponerle una trampa. Y si la trampa iba a ser sobre el tributo, qué mejores aliados que los herodianos, que eran partidarios de Herodes, ¿no? Entonces, los fariseos hacen alianza con los herodianos, dicen, bueno, no vamos a ir a confrontar nosotros, vamos a mandar a nuestros discípulos. Hay un acto ahí un poco de cobardía o de estrategia de decir, bueno, vamos a mandar a nuestros discípulos con los herodianos a que discutan con Jesús estos asuntos, a ver si en su propia palabra lo podemos de alguna manera enganchar, hacer pisar el palito, diríamos nosotros. ¿Respecto de qué? Respecto de cómo funciona la economía. ¿Cómo funciona la economía para el modelo del imperio de Dios que Jesús está proponiendo? Los fariseos no van directamente, sino que mandan a sus discípulos juntos con los herodianos, y estos arrancan diciéndole, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Bueno, ¿qué nivel de hipocresía? Discípulos de fariseos diciéndole estas cosas a Jesús, ¿no? Acá das cuenta de por lo menos tres cosas. La primera, lo reconocen maestro. En segundo lugar, dicen que enseña con fidelidad el camino de Dios. Y en tercer lugar, que no mira la condición de las personas. Todas cosas que son ciertas, que de alguna manera los podrían convertir en discípulos de Jesús. Pero sin embargo lo están usando de alguna forma irónica, sarcástica, que los pone, lo va acercando a Jesús a una especie de provocación donde va a tener que responder por un sí o por un no, y Jesús va a salir por otro lado. Tienden la trampa. Ahí es donde tienden la trampa. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Si a mí me preguntan, ¿está permitido pagar el tributo al César o no? La respuesta que uno espera es sí o no. Esta es la trampa que le quieren entender. Que Jesús diga, sí, está permitido, no está permitido. Y a partir de cualquiera de las dos, ellos podrían elevar el nivel de conflicto con Jesús. Porque afirmarse por sí o por no, por cualquiera de las dos posiciones, podría generar una controversia en el mismo lugar, lo que le permitiría ampliar la discusión y la confrontación con Jesús. Que en definitiva es la confrontación entre mantener sus privilegios, sus migajas, sus cosas que reciben, y el modelo que nos presenta Jesús, donde todos podemos ser partes, todos somos los llamados, ¿no? Decía, son muchos los llamados al banquete nupcial. Ahora, la pregunta está hecha sobre el tributo. Y hay que tener en cuenta algunas cosas del tributo en esa época. El tributo era un impuesto que estaba desde la ocupación romana como medio de sometimiento de la población. Al mismo tiempo, gravaba la propiedad, pero también la cosecha, el ganado y otras cuestiones. Permitía sostener la ocupación militar, o sea, las personas pagaban para ser ocupadas militarmente y enriquecer de alguna manera también a Roma, ampliar el poder del imperio. Y algunos datos no menores en esto es que el impuesto se pagaba o en especies o se pagaba en moneda romana. El tributo al César no se podía pagar en la moneda propia del pueblo judío, que si no me equivoco era el siclo, ¿no? El denario era la romana, el siclo era la moneda judía. En la parte donde Jesús los revela como hipócritas, le dice, bueno, acá se da cuenta Jesús de toda esta trampa que le han tendido, que con estas adulaciones mal hechas, mal formuladas, haciéndose pasar por supuestos discípulos de él, le quieren hacer una pregunta de importancia, y la pregunta es importante, pero está disfrazada en un nivel de hipocresía
Jesús un poco los desenmascara en todo esto, pero esta es la parte quizás más, más novelera de toda la cuestión. Y Jesús pide una moneda, no sabemos si él tenía una, no la tenía, si tuvieron que ir a buscar una moneda, traerla, pero el punto es que aparece un denario que tenía la característica de llevar impreso el rostro del César, las inscripciones del sello del César, y no solamente servía como moneda de cambio, también era por propagandístico. En todo lugar donde se intercambiaba con denario, con esta moneda, era territorio del César, ¿sí? En todo espacio. Por eso no se podía intercambiar como moneda nacional, moneda nacional de alguna manera, moneda judía, ¿no? Había que pagar con moneda extranjera, que era la moneda de la ocupación. Faltaban dólares. Que vos sabés que yo lo leo y siento que tengo que ir a votar ahora pensando en este evangelio. Y Jesús le dice, den al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Y más o menos acá resume todas las cosas. Y entonces aparecen las preguntas sobre esta oración, ¿no? ¿Qué es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? No es una oración, son dos. La primera es, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es la segunda oración. Acá en esta versión están en una sola oración, pero las podríamos partir, ¿no? Podríamos decir, bueno, primera afirmación, den al César lo que es del César. Segunda afirmación, den a Dios lo que es de Dios. Entonces surgen tres preguntas. La primera, la segunda oración, dar a Dios lo que es de Dios, ¿anula la primera porque todo lo que hay en la tierra ya le pertenece a Dios? Entonces, ¿no hay que pagar tributo? Esta podría ser una primera pregunta. La segunda pregunta podría ser que la primera oración sea la que afirme la segunda. Como el César está puesto por Dios, hay que pagar el tributo. Ahora, tal vez podamos pensar si estas oraciones, como un tercer camino, como una tercera pregunta, estas oraciones en sí no se interrelacionan, no dialogan entre ellas, no conversan. Es una relación un poquito más compleja. En todo caso, podría ser reconocer, al ponerlo después del César, que la mayor autoridad es de Dios, que hay que pagar los impuestos sin que esto signifique una afiliación necesaria al César, sino que la fidelidad está hacia el imperio de Dios. Porque acá lo que pasó es que unos buenos muchachos que ven amenazado su estándar de vida, sus buenas condiciones, sus excelentes relaciones con el imperio, les está molestando este Jesús que dice que si la comida no alcanza, la vamos a hacer alcanzar. Y que no se anda fijando en la condición individual de las personas y que además llama a todo el mundo a ese banquete más grande que está proponiendo. También es una propuesta económica. Entonces herodianos y fariseos y discípulos de fariseos se organizan para ir a complicarle y joderle la vida a Jesús, porque no le gusta cómo es la economía que Jesús está planteando. Porque hay un problema, hay una tensión en lo económico con el tributo. Porque bueno, el tributo se pagaba, hablábamos recién. Se podía pagar en moneda romana. Lo trajo William, no lo dije yo. Por ejemplo, podremos decir, se podía pagar en dólares. Se podría pagar en especies, no sé, amputar un riñón y pagar la deuda que tenemos con el imperio. Vender un órgano, ¿no? Alguna de estas cuestiones que podrían aparecer. Mirá cómo va conectando de alguna manera. Y sin embargo, el modelo de Dios es paguen. Paguen. Pero no lo reconozcan un señor. La verdadera fidelidad no está puesta hacia el imperio, no está puesta hacia la ocupación, no está puesta hacia la ocupación. En estos tiempos que corren, pensar que el Evangelio nos dice que la fidelidad a Dios nunca puede estar puesta en la ocupación, también nos está hablando de lo que está ocurriendo en Oriente, ¿no? El otro día, una persona que defendía
muy fuertemente una de las posiciones, me preguntaba de qué lado estaba. Y yo me acordé del documento de nuestra iglesia, porque a veces te aprietas a preguntar, bueno, pero vos de qué lado estás, de que maten igual, o sea, ¿estás con Hamás o estás con Israel? Entonces, es como la misma pregunta que le hace de Jesús, o esto o lo otro, o sí o no. Bueno, uno está con las víctimas. El lado que uno debe tomar en la guerra es el lado de las víctimas. Todo está mal, toda muerte está mal. Del lado de los que sufren. Del lado de los 500 muertos del hospital sostenido por la iglesia anglicana. Del lado del monasterio bombardeado de la iglesia ortodoxa griega, donde se refugiaban palestinos desplazados. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos a favor de que jamás entre y se barra con todo un campo? No. No. Estamos del lado de todas las víctimas. De ambos lados. De ambos lados. Pero no estamos de ambos lados. Estamos en contra de toda violencia. Siempre es una tercera posición. Lo mismo que ocurre con el impuesto. No es que como la autoridad la puso Dios, bueno, la autoridad es el César, entonces le pagamos al César. Pues si no tenemos dos dioses. Tenemos al Dios, el Dios de lo espiritual, o sea, volvemos a la teoría de lo espiritual y lo que flota, y en lo terrenal, que es donde nos aprietan las verijas todo el tiempo. Si lo ponemos a la inversa, como Dios es el dueño de toda tierra, Señor de todas las cosas, no me hago responsable de mi parte social de sostener el ámbito donde vivo, que eso es pagar tributos al Estado. Ahora, eso no quiere decir que el Estado los administre bien. Este Estado los administra para la ocupación militar de un territorio. ¿Qué hacía la dictadura militar? ¿Cobraba impuestos o los dejó de cobrar? Bueno, y tenía ocupado militarmente el país. Estas son las cosas que aparecen. Ahora, pagar el impuesto no dice igual a que uno presenta una fidelidad al imperio dominante que va dejando gente por fuera, que va dejando marginados, que va dejando muertos. Jesús en Mateo es un Jesús de los márgenes. Jesús cuando entra a Jerusalén es porque va a morir. Todo el Evangelio de Mateo, Jesús va por los costados, encontrando a todos aquellos que el sistema político y económico, y esta es una pregunta de la economía, los deja afuera. La economía nunca queda por fuera, porque puede estar en favor de todos y de todas, o puede estar en contra de todos y de todas. La predicación del domingo pasado del pastor Alan había mencionado la declaración de Barmen. Traje la declaración de Barmen porque me parecía que el título quinto de la declaración de Barmen hace bastante referencia, conecta bastante con esto, ¿no? ¿A qué Señor respondemos? ¿A qué Señor pagamos tributo? ¿Está bien pagarlo o no pagarlo? La declaración de Barmen es una declaración de la Iglesia Confesante en Alemania, nazi, donde justamente el Señor de la tierra quería marcar el territorio de la autoridad del Señor del cielo y del Señor de la tierra. Fíjese lo que dice el título quinto, que está basado en un versículo de la primera de Pedro. La Escritura nos dice que de acuerdo al mandato divino, el Estado tiene el deber de preocuparse conforme al mejor saber y entender humano, y aún con amenaza y aplicación de la fuerza por el derecho y la paz en este mundo todavía no redimido, en el que también se encuentra la Iglesia. La Iglesia reconoce con gratitud y respeto a Dios el beneficio de estas instituciones suyas, rememora el reino de Dios, el mandamiento y la justicia de Dios, y de este modo la responsabilidad de los gobernantes y de los gobernados. Responsabilidad de sostenimiento mutuo. Confía y obedece la fuerza de la palabra por medio de la cual Dios sostiene todas las cosas. Si Dios sostiene todas las cosas, está en este ámbito, está jugando y operando la economía de este ámbito. Rechazamos la falsa doctrina según la cual el Estado, por encima de su competencia específica, podría llegar a ser el orden único y total para la vida humana y, por tanto, pretender cumplir la misión de la Iglesia.
¿Cuál es la misión de la iglesia? La viuda, los huérfanos, los desplazados, aquellos que están en necesidad. ¿Cómo es la economía que nos presenta del reino Jesús? La atención a eso. Sin dejar de cumplir con lo que debemos cumplir, poner atención en este imperio de Dios a quienes más lo necesitan. Esta es la invitación que nos hace. ¿Qué va a pasar ahora? Van a seguir las confrontaciones en estas discursiones y en estas especies de discursos muy elaborados de los fariseos ahora, que van con los herodianos. Inmediatamente después van a venir los saduceos a preguntar acerca de la resurrección, y van a volver enojados sobre el final los fariseos otra vez a preguntar acerca de cuál es el mandamiento más importante. Entonces, preguntan sobre cosas cotidianas, preguntan sobre la economía, preguntan sobre la posibilidad de la vida, y preguntan a este nuevo modelo de gobierno que propone Jesús, y que tiene que ver un gobierno donde el que reina es Dios, y todos y todas entran, y todos y todas son convidadas, y que tiene que ver con esta mesa que en un ratito vamos a celebrar. La pregunta acerca de qué es lo más importante. Porque para personas como los fariseos, que todo lo tienen ordenadito para que no se les caiga nada, tienen que saber cuál es el orden de lo más importante de los 400 y pico de mandatos que tienen para cumplir que sea importante. Y Jesús va a responder cuál es el más importante. Eso queda para después. Igual, acá el leccionario recorta la discusión con los saduceos, y el domingo próximo tocaría la discusión con los fariseos acerca del mandamiento más importante, pero justamente el domingo próximo vamos a celebrar la reforma y nos va a quedar trunco. Eso no lo vamos a poder ver, pero seguramente la predicación del pastor Alan esté en torno a los textos de la celebración de la reforma luterana. Pero les invito a que lean completo el capítulo 22. Porque en estas confrontaciones, el capítulo 22 arranca con esto de la boda, del banquete nupcial, y luego la discusión, acá, 22, y después la discusión sobre la autoridad de Jesús y sobre el pago del tributo, y luego la discusión sobre la resurrección de los muertos, y cuál es el mandamiento principal o más importante. Y después Jesús va a discutir con los fariseos, y sobre el final, el versículo 46, después de todas estas discusiones que ocurren aparentemente en un mismo momento, en un mismo tiempo, en un mismo bloque, dice el texto, el versículo 46, ninguno fue capaz de responderle una sola palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Claro, desde aquel día planearon el asesinato de Jesús, más concretamente. Pero, para terminar, lo que ocurrió respecto de la economía en este momento no fue menor. El versículo 22 dice que al oír esto quedaron admirados, otras versiones dicen maravillados, y dejando a Jesús se fueron. Este versículo nos indica que esto no pasó por alto, que esto ha provocado un escándalo en el momento. Quizás la palabra más indicada no sea admirados en el sentido de ahora me vuelvo un seguidor de Jesús, sino que han generado un revuelo y un escándalo estas afirmaciones de Jesús, así como el banquete nupcial, así como las discusiones futuras que tendrá, que lo van llevando hacia la cruz. La cruz, que es la única que nos redime y que nos encuentra y que nos da la posibilidad de que todo mal esté pago y que podamos construir una sociedad donde todos y todas estemos incluidos, bienvenidos, bienvenidas, y reconciliados y reconciliadas. La iglesia no puede estar ajena a esto, no podemos dejar de decir las cosas que hay que decir. Tenemos que decir en los tiempos de dificultad lo que hay que decir, como veíamos recién en la declaración de Barmen. En tiempos de dificultad, ningún poder humano se puede poner por encima de la dignidad humana. En este momento de elecciones, donde tantos principados y potestades de colores verdes,
de órganos en venta, se quieren poner por encima de todo lo otro, porque yo digo, esto es democrático, esto no estoy apuntando a alguien, pero cuando la locura y la ambición y el dinero y Mamón se quieren poner por encima de todo, la Iglesia tiene que denunciar. Espero que esto sea una verdad para cada uno de nosotros y nosotras, para nuestra Iglesia y para nuestra vida cotidiana. Amén. Bellas flores guarda el bulbo, la semilla un manzanal, el capullo nos promete mariposas a volar. En el frío y crudo invierno, primavera oculta está. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Hay un canto en el silencio, melodía por brotar, nuevo día nos anuncia la más densa oscuridad. Del ayer viene el mañana, su misterio cuál será. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Nuestro fin es el comienzo, nuestro tiempo infinidad. Hay fe latente en vivir eternidad. Al morir resucitamos, victoriosos al final. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo